Estamos en comunicación con el señor Cristian Castillo. Hola Cristian, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, un placer, Cristian, poder dialogar contigo y gracias realmente por estar hasta esta hora y decirte que estamos todos muy preocupados por los mensajes que hemos recibido hoy. A ver, primero te quiero preguntar sobre esta ley antidespidos, ¿cuál es tu punto de vista? Y también, ¿qué opinás de el veto de nuestro presidente Mauricio Macri al respecto? Repudiar el veto que ha hecho Macri, obviamente, es hacer uso de una prerrogativa de tipo monárquico que tiene la figura presidencial, poniéndose en contra de lo que es una aspiración de grandes sectores populares. Las encuestas dicen que más del 60% de la población está a favor de la ley antidespidos. Me parece que es un derecho elemental, básico, para enfrentar lo que viene siendo una dinámica creciente tanto en el sector público como en el sector privado, donde las patronales despiden como forma de hacerles pagar la crisis a los trabajadores. Hoy, por ejemplo, acaba de haber varios despidos en la empresa Kromberg & Schubert en el Parque Industrial de Pilar, casi inmediatamente a la decisión de Macri de vetar la ley que salió en el Congreso. Y bueno, no nos extraña porque Macri ha vetado más de 100 leyes siendo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 100 leyes que habían salido de la legislatura porteña, y ahora hace uso de esa prerrogativa para enfrentar una de las pocas leyes que habían salido de defensa de los intereses populares, de los trabajadores, cuando hemos visto del otro lado un gobierno que ha sido muy rápido para votar favorecer el pago de los fondos buitres, cuando por decreto le ha quitado las exenciones a las mineras, a las grandes patronales agropecuarias, ha subsidiado a las petroleras, y del otro lado muestra claramente que es un gobierno al servicio de las grandes patronales, negándose a que sea promulgada la ley antidespidos que salió votada en el Congreso Nacional. Cristian, ¿por qué el presidente Mauricio Macri dice que la ley antidespidos es la ley antiempleo? No, eso es un argumento totalmente falaz del gobierno, ¿no? Porque para Macri todo lo que contraía los intereses de los empresarios va en contra del conjunto de la sociedad, y eso es absolutamente falso. Entre el 2003 y el 2007, por ejemplo, hubo una ley que planteaba la doble indemnización y sin embargo se crearon cientos de miles de puestos de trabajo. O sea que acá lo que hay es, en la ley antidespidos, nosotros frente a izquierda tenemos una ley incluso más abarcativa que consideraba que toda empresa que cierre y decía podía ser nacionalizada y gestionada por sus trabajadores, cosa que no contempla la ley actual. Pero aún así, digo, esta ley que dificulta el despido durante 180 días, Macri deja claro que él lo que quiere es representar los intereses patronales, ¿no? Porque si no hubiese despidos, ¿qué problema habría en que la ley estuviese en vigencia? Entonces, como efectivamente la política del gobierno para tratar de frenar la alza inflacionaria que impulsó el propio gobierno es enfriar la economía, lo cual lleva a despidos, bueno, por eso es la clave de su oposición, y que trata de legitimar una norma que, bueno, que fue aprobada por el Congreso Nacional. Cristian, acá en los oyentes he escuchado mucho esta noche. Por un lado hay una preocupación muy grande porque aumentan las tarifas, pero no aumenta el salario. Desde ustedes, ¿qué proponen al respecto? No, para nosotros, en primer lugar, los salarios tendrían que tener una cláusula gatillo de aumento con la inflación. Lo que pasa que en general las convenciones colectivas de trabajo, lo que se está fijando en paritarias, son aumentos a la baja, porque las tarifas aumentan de una, digamos, en un mes a vos te dan el 400, 300, 250% de aumento en la luz, en el gas, en el agua, tiempo de transporte, y sin embargo los salarios van a aumentar en 3 cuotas y a lo sumo el 25, el 30% anual cuando vos haces el aumento anualizado, ¿no?
Entonces acá hay una caída del poder de compra del salario frente al crecimiento de inflación. O sea, tenemos dos temas centrales que golpean a la clase obrera, que son por un lado el tema del empleo, los compañeros que se han quedado sin trabajo, donde está la amenaza de que pierdan el trabajo, y por otro lado el compra del salario. Lamentablemente las centrales sindicales, en vez de llamar a un plan de lucha con un paro y una continuidad de medidas de acción para frenar estas políticas de ajuste, lo que hacen es adecuarse al ajuste que está impulsando el gobierno nacional. Fíjense ustedes, sea el veto y ni siquiera está llamado un paro, ¿no? Cuestión que debió haberse hecho antes frente a la catarata de despidos que hemos tenido tanto en el sector estatal como en el sector privado. Ahora, Cristian, se están reuniendo todos los sectores gremialistas. ¿En qué crees que puede terminar esto? Mira, verdaderamente si uno piensa por lo que serían los sectores dirigentes de la izquierda, llamamos la burocracia sindical, no tenemos mucho que esperar. Macri les ha dado fondo a las obras sociales para que no salgan a combatir el veto a la ley antidespidos, ni ninguna de las medidas del ajuste que el gobierno está aplicando. Para darte un ejemplo, el otro día se reunió el Consejo del Salario, donde el aumento se plantea en 3 cuotas, cuando insistimos, los ajustes de tarifas son en una cuota, ningún gradualismo, sino de golpe te meten la mano en el bolsillo. Entró Andrés Rodríguez de UPCN, de uno de los sindicatos del sector estatal, fue abucheado por los trabajadores del Ministerio de Trabajo que están en permanencia en su lugar de laburo contra los despidos. Bueno, creo que ese es un ejemplo claro, ¿no? Los jerarcas sindicales que viven y cobran como empresarios tienen una realidad donde hacen su propio negocio, y del otro lado el trabajador que está sufriendo día a día el incremento del costo de los productos de la canasta básica, de las tarifas, y que bueno, que cada día verdaderamente llegar a fin de mes tiene un costo superior. Por eso está claramente planteada la necesidad de un paro y plan de lucha, como venimos exigiendo en nuestro caso desde el PTS y del Frente de Izquierda. ¿Y ustedes van a hablar para este paro con los gremios o no? Bueno, en los lugares donde nosotros tenemos incidencia, de ya que vamos a plantear esta perspectiva, pero verdaderamente no vemos una voluntad por parte de la dirigencia sindical de avanzar en un verdadero plan de lucha, que es lo que necesitarían los trabajadores. Cristian, te quiero preguntar, más allá de como político, como persona, como común de la gente, como lo soy yo, como lo son los oyentes, ¿cómo estás viviendo este gobierno de Mauricio Macri desde su inicio hasta la fecha, como ser humano, como persona? Ya, yo creo que es un gobierno de los ricos y para los ricos, como percibe una gran parte de la población, ¿no? Me parece que el nivel de vida ha bajado enormemente. Vos fíjate que el gobierno te dice, a ver, si antes usaba la luz eléctrica, ahora prende velas; si antes usaba la estufa a gas, ahora ponete un pullover; si antes usabas el coche, ahora anda caminando. O sea, no sé, nos quiere reducir a la edad de piedra. Verdaderamente este gobierno que decía nosotros vamos a traer progreso, está trayendo todo lo contrario. Hay una mejora muy grande del nivel de vida de la población, y creo que bueno, que está en consonancia con un gobierno conformado por un elenco de gerentes de las grandes multinacionales, favorable a los intereses empresarios y totalmente contrario a los intereses de los sectores populares. Lo mires por donde lo mires, ¿no? Me parece en ese sentido que es una gran regresión el gobierno actual, y que lejos de solucionar digamos, los intereses y las necesidades de los sectores populares, bueno, está favoreciendo el incremento de la ganancia de los grandes empresarios a costa de las necesidades del pueblo trabajador. Cristian, ahora, por un lado es indiscutible que el salario no está aumentando en relación a las tarifas, y esto está creando dolor en el bolsillo y mucha impaciencia en la gente, impaciencia en el pueblo, y esto lo escuchamos en la cantidad de mensajes que todavía quedaron sin pasar. Pero por otro lado, también hay algo, vivíamos en una ilusión en el gobierno anterior, y había que poner algunos pies sobre la tierra. ¿Vos no crees que se actuó económicamente a nivel macro, pero a nivel de lo micro no se tomaron las medidas antiinflacionarias acordes a la situación? No, a ver,
Evidentemente el gobierno anterior dejó una crisis, el problema es quién paga la crisis. El macrismo lo que ha hecho es descargar esa crisis sobre el pueblo trabajador, favoreciendo las ganancias de los grandes empresarios y creando esta idea de que si les va bien a los grandes empresarios, les va bien al conjunto del pueblo, y eso es absolutamente falso. Es una versión de la teoría del derrame que en los 90 ya vimos que fue una catástrofe, que benefició a las privatizadas, a los grandes empresarios, mientras se empobrecía el conjunto del pueblo. Y esto es lo nuevo que estamos viendo. Acá se dieron beneficios a las mineras, a las petroleras, a las grandes patronales agrarias, se les pagó a los fondos buitre, y del otro lado al pueblo trabajador se le exigen millones de sacrificios, es decir, una caída del salario real que está entre el 15 y el 20%. O sea, ¿por qué esa caída del salario, del poder de compra para los sectores populares y engrosar los bolsillos de los que ya los tenían bastante llenos? Bueno, esa es la filosofía que tiene el gobierno de Macri, ¿no? No nos olvidemos que los norteamericanos hablaban de que si le va bien a General Motors, le va bien a los Estados Unidos, en esa idea de que si le va bien a las grandes empresas, todos vamos a vivir mejor. Bueno, es la misma filosofía que tiene Macri, y eso sabemos que nunca se da, ¿no? Bien. Acá los sectores populares han tenido una pérdida muy grande del poder de compra del salario, algunos directamente están en la calle, y eso es consecuencia directa de la política que hemos visto llevar adelante desde el 10 de diciembre hasta ahora. Cristian, vos has trabajado mucho en la provincia de Buenos Aires y te has postulado como precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires para las elecciones primarias de 2015. Me gustaría preguntar cuál es tu balance de el gobierno de María Eugenia Vidal. Bueno, uno tiene que decir que efectivamente el gobierno de Scioli dejó una provincia en situación catastrófica, ¿no? En lo que hace a la salud pública, en lo que hace a la educación, en lo que hace a la situación de la vivienda popular, son condiciones verdaderamente muy críticas. Lo que pasa es que el gobierno de María Eugenia Vidal, lejos de solucionar estos temas, lo que ha hecho es profundizar la situación crítica para los sectores populares. Acaba de votar una ley de emergencia administrativa que la habilita para la precarización laboral y el despido de los sectores de la administración pública y para un manejo absolutamente discrecional del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Por eso el día jueves hubo una movilización masiva de los trabajadores del sector público de la provincia, judiciales, trabajadores de ATE y de otros sectores municipales, en contraposición a lo que aprobó la legislatura, que fue esta ley, que es una ley nefasta, claramente noventista, neoliberal, que bueno, que muestra la orientación también del gobierno de María Eugenia Vidal en consonancia con lo que es el gobierno de Mauricio Macri. Y uno de los flagelos más graves de la provincia de Buenos Aires es el problema del acceso a la vivienda. De 3 millones y pico de familias que hay a nivel nacional que se encuentran en emergencia habitacional, 1.500.000, 1.600.000 se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay absolutamente cero política para terminar con esa situación de precariedad habitacional. Digo, viene desde la época del gobierno de Scioli, pero el gobierno de María Eugenia Vidal dejó de darle una solución. Lo que plantea es una orientación favorable a las grandes empresas, tal como la plantea el gobierno de Macri a nivel nacional. Cristian, la última pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Cuál es la situación para vos de la izquierda, ya sea en la Argentina, ya sea en Brasil, que se está hablando mucho, ya sea en el mundo? ¿Y por qué, Cristian, crees vos, con tu trayectoria política, que no llegan a ser gobierno? Mira, a ver, diferenciemos las cuestiones. A nivel internacional, lo que creo que es una crisis del capitalismo importante, y que eso está llevando a distintas conclusiones, ¿no? Hay sectores que avanzan hacia políticas más reaccionarias, xenófobas, contra los inmigrantes, favorables a los intereses de las clases dominantes, y del otro lado, salidas que se plantean claramente por izquierda. Miren ustedes las internas en los Estados Unidos. Por un lado, Trump en el Partido Republicano, por otro lado, el enorme apoyo que ha tenido a la candidatura de Bernie Sanders, que se plantea socialista en los propios Estados Unidos y que ha recibido el voto abrumador de la mayoría de los jóvenes entre 18 y 29 años.
Es decir, que vivimos en una época asignada por la crisis capitalista, donde las ideas de la posibilidad de superar el sistema son crecientemente acogidas por numerosos sectores de los trabajadores de la juventud. Vean Francia, donde el gobierno de los mal llamados socialistas de François Hollande quieren hacer una reforma laboral antiobrera y donde la juventud y los trabajadores están peleando en las calles. De hecho, generan una situación muy parecida a lo que ha sido el mayo de 1968. Sí. Y en nuestro país me parece que frente a un gobierno tan de derecha como el de Macri, la colaboración del Frente para la Victoria en las medidas centrales, que le ha votado en el Senado el apoyo al pago de los fondos buitre, o que en las provincias donde gobierna, como Santa Cruz o Sierra del Fuego, está aplicando ajustes brutales contra los trabajadores, muestran al Frente de Izquierda como la alternativa que plantea una oposición a que la crisis la pague el pueblo trabajador, y por el contrario señala que hay que atacar las ganancias de los capitalistas, de los 400.000 millones de dólares que hay fugados en el exterior y de las grandes empresas que se siguen llegando a millones. Entonces, en ese sentido, creo que nuestras ideas, nuestros planteos de que no hay que descargar la crisis sobre los trabajadores, sino sobre la ganancia de los empresarios, empiezan a tener más audiencia, y bueno, creo que eso se va a acrecentar en el futuro. Bien, Cristian, agradezco muchísimo tu salida al aire, agradezco muchísimo a esta hora y agradezco también tener un referente político, que era un pedido que nos hacían nuestros oyentes, así que muchas gracias y una linda noche, Cristian. No, muchísimas gracias a usted, un fuerte abrazo. Chao, gracias.